¿Considera usted necesaria la decolonialidad? Sí, claro. Los lugares donde todavía hay colonias deben dejar de serlo. Ejemplos donde hay colonias. Probablemente las Islas Vírgenes estadounidenses, o las Islas Vírgenes británicas, que son colonias. La ONU tiene una lista de territorios muy, muy pequeños que son coloniales y que deben ser descolonizados, por supuesto, y deben recuperarla. Si tú te refieres a la tontería de los posmos, la respuesta es no. Es un invento que pretende jugar a que los procesos coloniales no terminaron, sino que siguen allí, y entonces pues, tú puedes luchar contra fantasmas, ¿no? Luchar contra la colonia española en el año 2023 muy fácil. La colonia española terminó en 1824 en México, 1821, y entonces pues, tú estás peleando contra fantasmas, contra seres imaginarios, y a eso se les gana siempre, como cuando eras niño y jugabas a los espadazos contra amigos imaginarios, pues siempre les ganabas, ¿no? O a los soldaditos, o a lo que jugaras con tus amigos imaginarios, tú ganabas. Entonces es lo que hacen los woke, que son finalmente niños, ¿no? Tienen un pensamiento enormemente infantil. ¿No es algo implícito el mestizaje y los aportes positivos tanto de Europa como de los pueblos conquistados? Sí. Pues que a ver, ¿vamos a descolonizar Europa del Imperio Romano? 500 años durísimos, 500 años durísimos de Imperio Romano. Bien, vamos a dejar el español, el francés, vamos a dejar todas las lenguas romances, el italiano, vamos a tirar toda la literatura que se escribió en esos idiomas y vamos a volver a ser celtas y no, es que es tan totalmente absurdo. Y pictos. No, de verdad que es terrible.